Bueno, bienvenidos. Hoy les traigo un nuevo video al canal con algo diferente a lo que venía trayendo. Hoy, en vez de hacer un video sobre un tema histórico en puntual, se me ocurrió, a base de una frase que yo encontré en internet que me pareció muy interesante, sobre guerra en este caso, ¿no? Analizarla y aparte contar un poco sobre una historia que puede darle la razón a esta frase, ¿no? Entonces, no solo nos quedamos con una frase interesante para pensar, sino también con una historia que la acompaña y que la justifica también en parte. Entonces, comencemos con la frase. La frase es de Erich Hartmann. Este era un alemán que participó en la Segunda Guerra Mundial. Este estaba formando parte de la Luftwaffe, que la Luftwaffe era la Fuerza Aérea Alemana, muy conocida por esto de la Segunda Guerra Mundial. Este era piloto. Lo curioso de él era que era muy joven. Él tenía 22 años cuando empezó como piloto militar. Él era piloto de más joven también, pero como piloto militar fue a partir de los 22 años hasta que terminó la guerra, aproximadamente a los 25 o 24 años. Él tenía cuando la guerra termina. Luego, bueno, termina como prisionero de guerra en campos de concentración soviéticos, como prisionero de guerra, ¿no? Está 10 años ahí como prisionero y luego vuelve a Alemania. Eh, para agregar una curiosidad, Erich Hartmann, el sujeto del que estamos hablando, se ganó la condecoración de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble, espadas y diamantes. ¿Qué es esto? Estamos hablando de una tremenda condecoración. Solo 27 personas consiguieron esa condecoración y solo hay una condecoración que sería superadora, que solo la recibió una persona. Miren lo que les estoy diciendo. Es ridículo lo que habrá hecho para conseguir esa condecoración. Si quieren saber un poco más, les dejo un link de una página web para que, si les interesa, puedan leer sobre esta condecoración, que es interesante, la verdad. O puede hacer en otro momento un video sobre eso. Pero bueno, continuemos. Eh, entonces, teniendo ya en cuenta la importancia en que estuvo en la guerra y su edad, ahora pasemos a la frase, ¿no? La frase es: la guerra es un lugar donde los jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Esta frase, cuando la encontré, me sorprendió porque a mí me da la sensación de que es así realmente. Y en ese momento me acordé de esta historia. Les voy a contar dos en este caso, pero vamos a empezar por la primera, ¿no? Cuestión: Primera Guerra Mundial. Esto es, a ver, estamos hablando en serio, ¿no? No es una suposición, estamos hablando de un hecho histórico. Primera Guerra Mundial. Las potencias. Vamos a mencionar en este caso tres de los países más importantes. Estamos hablando de Alemania, del Imperio Ruso y de el Imperio Británico de aquel momento, que hoy sería Gran Bretaña, pero obviamente en su versión imperial, o sea, controlando Canadá, Australia, Medio África, la India, etc. La cuestión es que la relación entre los líderes de este país, de estos países, ¿no? Que, como decimos en la frase, dice que la guerra es un lugar donde los jóvenes que no se conocen ni se odian se matan por decisiones de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Bueno, en este caso, lo más loco es que los líderes de Rusia, de Alemania y del Imperio Británico, que eran de Rusia, era el zar Nicolás II. El zar era el emperador, para dar una idea. En Alemania era el Kaiser Guillermo II, que era más o menos lo mismo. Y en el Imperio Británico era el rey Jorge V.
Lo curioso de todo esto es que estos fueron los países que en el fondo desataron en parte la Primera Guerra Mundial y países muy importantes para la guerra. Y casualmente estos tres eran primos. Sí. ¿Y vos qué te creías? ¿Que una pelea entre hermanos era un duelo a muerte? Estos tres primos hicieron una guerra mundial. No estoy alucinando ni delirando. Eran primos. Tres primos que se armaron una guerra mundial. ¿En qué cabeza cabe? No sé. Pero bueno, claramente no había lugar para los tres en el mismo mundo, ¿no? Lo más curioso de todo es que, como dice la frase, ¿no? Por decisiones de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Se odiaban porque no había lugar para todos en ese mundo, ¿no? Todos querían todo. Y no se matan porque, al fin y al cabo, después de esa guerra, solo uno murió. Es cercanamente entre el final de la guerra y los últimos días de la guerra y un poquito después, ¿no? Me refiero. Solo murió uno de esos tres y ni siquiera murió por la guerra. Murió porque le hicieron un golpe de estado, en este caso el zar Nicolás II, que los bolcheviques, que eran los golpistas que hicieron el golpe al imperio, instaurando la que luego sería la Unión Soviética, lo matan, lo asesinan. O sea, ni siquiera murió por la guerra. Entonces, bueno, esto reivindica esta frase de que la guerra es un lugar donde los jóvenes que no se conocen ni se odian se matan por decisiones de los viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Y ahora bueno, vamos a pasar con la segunda historia. Que bueno, es más o menos algo parecido, pero sin los vínculos familiares, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de el ascenso de Adolf Hitler, que en este caso quería quedarse con un pedazo de Checoslovaquia. Era por la crisis de los Sudetes. Lo explico rápido. La crisis de los Sudetes fue una situación en la cual Alemania quería un territorio puntual de aquel entonces Checoslovaquia, que era la unión de lo que hoy es República Checa y Eslovaquia. Quería un territorio porque más de la mitad de la población en ciertas zonas eran de origen alemán. Totalmente lógico. Bueno, para esto se juntó con varios líderes, en especial de Reino Unido y de Francia. En este caso, en esta foto, se lo puede encontrar con, bueno, con su par británico, Neville Chamberlain, que era el primer ministro, que era como el presidente, por así decirlo. Y en esta otra foto se lo puede encontrar con no solo Neville Chamberlain, sino también con el primer ministro francés. Que, bueno, no tiene una cara muy feliz que digamos, pero está en la foto, ¿no? Junto a Adolf Hitler y Benito Mussolini, el creador del fascismo, ¿no? Y el creador del nazismo. Excelente. Bueno, ¿qué se va a decir, no? Y bueno, estos también fueron los que estuvieron cuando se desata la guerra. No vamos a decir que no se conocían. Y por la guerra no murió ninguno. Porque, bueno, Chamberlain renuncia. Y luego, bueno, muere por enfermedades que él tenía. Y Hitler se suicida cuando la guerra ya estaba perdida. Cuando los soviéticos ya estaban por entrar en Berlín. Por lo tanto, tampoco murieron por la guerra. Entonces, bueno, le vuelven a dar la razón a esta frase, ¿no? De que la guerra es un lugar donde los jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Es realmente una excelente frase, nada para cuestionarle. Habrá algún detalle, siempre hay detalles, pero es una excelente frase que define lo que fue a lo largo de la historia la guerra, ¿no? Que valerosos soldados han sido
dominados como mulas por cobardes. Qué bueno, que nunca pisaron un campo de batalla, ¿no? Y así es la historia, y en especial cuando hablamos de la guerra. Pero bueno, es lo que hay. Les agradezco que hayan visto este video y por llegar hasta el final. Sé que es largo, pero es interesante en el final, ¿no? Porque vemos no solo la frase, sino que también cómo es que esta frase tiene sentido cuando hablamos de historia. Y no les estoy hablando de una guerra muy extraña que nunca escucharon. Estoy hablando de las 2 guerras mundiales. O sea, estoy hablando de casos muy generales. O sea, completamente la razón tiene esto ya. No hay otra forma de explicarlo. Bueno, nada más para decir que gracias por llegar hasta el final, por ayudar, por darle like al video, por suscribirse. Si tienen alguna idea, comenten, háganmelo saber, si tienen alguna recomendación. Y bueno, eso voy a aclarar, en cuanto al video de Malvinas, que ya hablamos en el anterior video, está grabándose. O sea, ya tengo una parte, pero tiene para un rato todavía porque estoy intentando hacerlo lo mejor posible. Entonces, bueno, se va a tardar un rato, pero va a quedar un muy buen video. Ahora sí, sin más que decir, les agradezco y hasta la próxima. Adiós.